Bueno, vamos a ver entonces las ecuaciones y los conceptos para el diseño o dimensionamiento de tanques sépticos. Entonces habíamos mencionado que por los procesos que se dan tenemos 4 zonas. Una zona donde se nos almacenan espumas, una zona donde se sedimenta el material más grueso y una zona de digestión de lodos y pues estos lodos digeridos los tenemos que almacenar, entonces es la que vamos a tener como cuarta zona. Entonces, si lo vemos en un corte, esta zona de espumas es de un 30 a un 40% del volumen de los lodos. Entonces necesitamos calcular estos lodos para poder estimar esta zona 1. Ahorita la calculemos entonces. Entonces, uno de los principales procesos que se da en el tanque séptico es el proceso de sedimentación. Entonces, esta sedimentación pues va a estar muy determinada por el tiempo que tú le das a las partículas para que se sedimenten. Y entonces este tiempo pues va a depender del volumen y del caudal que se está alimentando, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un material particulado, digamos de un tamaño más grueso que vamos a tener mucha probabilidad de retenerlo en el sistema. Otro de tamaño medio que podemos retenerlo también y podemos tener uno de un tamaño más fino que si las condiciones del sistema no son apropiadas, entonces esto va a pasar directamente en el efluente. Entonces, este volumen y este tiempo pues va a determinar qué tanto puedo yo retener en el sistema. Entonces, como mencionamos, el tiempo de sedimentación es uno de los criterios claves de diseño de este tipo de sistemas. Este tiempo disminuye en función de la población. A mayor población, este tiempo se hace menor. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación de los caudales que se están alimentando. Entonces, esta ecuación nos permite calcular el tiempo de sedimentación. Vamos a empezar entonces a montar una hojita de cálculo que nos permita ir calculando cada uno de estos términos. Ok, como parámetros de entrada, bueno, vamos a tener la temperatura que lo vamos a utilizar más tarde. Veamos entonces la producción de aguas residuales. La demanda es aproximadamente 150 litros por persona por día por un factor de retorno, porque no todas las aguas residuales, perdón, no toda la demanda es agua residual, es aproximadamente un 80%. Entonces ahí tendríamos mi producción per cápita en litros persona día de agua residual doméstica. Y pensamos que esto es para un conjunto de 5 casas donde viven 5 personas. Entonces tenemos 25 personas. ¿Ok? Calculemos entonces el tiempo de sedimentación. Entonces, ¿qué tenemos? 1.5 menos 0.3 logaritmo de C6, que es la producción de aguas residuales, por C7, que es el número de personas. Entonces me está dando un tiempo de sedimentación de 0.46. Si lo queremos ver en horas, multiplicamos por 24, o sea que estamos teniendo un tiempo de sedimentación de 11 horas. ¿Qué nos dice entonces la experiencia? Que para aguas residuales, o si van todas las aguas residuales de la vivienda, o sea, aguas grises, aguas de sanitario, todo, el tiempo de residencia mínimo que debe tener es 0.2 días. En este caso me chequea, ¿cierto? Tenemos 0.46. Esta es una cosa que no había mencionado, pero el tanque séptico pueden llegar a él todas las aguas residuales. Lo importante es que tenga el volumen apropiado para retenerlas. Muchas veces se cree que solamente es para aguas de sanitario, pero esta es un error conceptual. Lo importante es que tenga el tamaño como lo estamos viendo. ¿Ok? Si está diseñado solo para aguas residuales, esta va a ser mi expresión de cálculo. Entonces, en este caso, aquí sería el valor adoptado, entonces voy a dejar que me ligue el valor anterior, porque pues me cumple la restricción del tiempo mínimo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, calculemos volumen de sedimentación. ¿Ok? Nosotros sabemos que caudal es igual a volumen entre unidad de tiempo. Entonces, volumen va a ser Q por T, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la población por el caudal por el tiempo de sedimentación. Este tiempo de sedimentación está en días. Este caudal lo tenemos en litros por día. Litro persona por día, esto en personas, y entonces esto lo que me está haciendo es un factor de conversión de litros a metros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo sencillamente es hacer la multiplicación de la producción de agua residual, del número de personas. Entonces miren que esto pues que me representa caudal va a determinar por supuesto mi volumen y el tiempo de residencia.
y el factorcito de conversión para pasarlo a metro cúbico. ¿Ok? Entonces ya calculamos el primer volumen o esa componente del tanque, 1,4 metros cúbicos. Ok, pasemos entonces a la digestión de los lodos. Entonces, bueno, antes de pasar a la digestión de los lodos, aquí tenemos entonces una tabla que recomienda los tiempos mínimos de sedimentación en función de los caudales. Está para tenerlo entonces en cuenta. Miren que nosotros pasamos de tiempos de residencia entre las 12 y las 24 horas. Ok. Entonces, en esta zona de digestión, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros vamos a tener actividad bacteriana, por lo tanto, estos lodos, esta materia orgánica, va a tener digestión anaerobia, como hemos visto. Y para que se dé esa digestión, pues nosotros tenemos que propiciar un tiempo de digestión y esto va a estar relacionado con la temperatura. ¿De qué depende? Pues depende de la velocidad con la que las bacterias pueden utilizar ese sustrato. Entonces, veamos esta gráfica. Tenemos que a mayores temperaturas, los tiempos requeridos de digestión se me hacen menores. Entonces, miren, por ejemplo, para los climas de nosotros. O sea, para digerir totalmente el lodo que estamos trabajando con tiempos de retención, un poquito menos de los 50 días, y logramos entonces una digestión de ese sustrato. Pero a temperaturas muy bajas, entonces tenemos demandas de tiempo extremadamente altas. Por eso entonces estos sistemas de tratamiento anaerobio pues, son muy factibles en estas temperaturas tropicales. Porque aquí pues, se limita mucho la digestión o se requieren entonces muchos días. Ok, entonces ese tiempo de digestión obedece a esta ecuación. El tiempo de digestión va a ser igual a 28 por 1.035, 35 elevado a la 35 menos t. ¿Ok? Entonces, 28 por 1.035 elevado a la 35 menos la temperatura. Entonces, por eso la temperatura local pues, va a determinar también el tamaño de mi sistema. ¿Ok? Entonces, miren, me está dando 43,8 días para que los lodos, o sea, ese sedimento, la caca, la comida y todo lo que haya ido al tanque séptico se digiera. ¿Ok? Entonces, así como hace un rato lo vimos, entonces, tenemos que entonces, así como ahorita trabajamos con el caudal, ahorita tenemos que trabajar es, bueno, ¿cuántos lodos me están llegando al sistema? Entonces, pues bueno, esto depende de cómo come el mulo, ¿cierto? Así es como produce. Entonces, el volumen de lodos frescos que produce una persona es aproximada 1 litro persona por día. Pero este lodo es digerido, entonces este volumen se va perdiendo. Mucho de esto también es agua. Entonces, el volumen promedio con el que vamos a trabajar de producción es de 0.5 litros persona por día. Entonces, ahora sí, entonces estimemos el volumen de la zona de digestión. Entonces, así como lo habíamos visto ahora, ¿qué volumen? Era el tiempo por el caudal. Bueno, aquí va a ser el tiempo por esa producción de lodos, ese flujo mágico de lodos. Ok, entonces tenemos 0.5, ¿sí? Que son los litros persona por día que produce cada persona. Por tantas personas voy a tener entonces los litros por persona que se me van a producir de lodos. Por litros día. Por el tiempo de digestión que requerimos, entonces me van a quedar en litros. Y por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros cúbicos. Ay, me quito, perdón. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? En el volumen de digestión, 0.5, ¿cierto? Que es mi producción de lodos por persona, por 10 a la menos 3, por el tiempo de digestión que acabamos de calcular, por el número de personas que tenemos. ¿Ok? Entonces, es un volumen que yo estoy dejando reservado para que los lodos se digieran. Entonces, esta es una de las cosas positivas que tiene el tanque séptico, que él está entregando unos lodos que están digeridos. Y posteriormente podemos ver un poco el aprovechamiento, cómo se pueden complementar el tratamiento de estos lodos.
Ok, entonces ahora yo voy produciendo diario lodo, los voy digiriendo, pero yo los tengo que almacenar, ¿cierto? Porque nosotros no le hacemos limpieza al tanque séptico todos los días. Entonces veamos ahora entonces cómo calculamos nuestro tercer volumen, que es la zona de almacenamiento de lodo. Entonces, esta tasa de acumulación va a depender también de con qué frecuencia nosotros limpiemos el tanque. Entonces, vamos a llamarle N al número de años que pasa entre que yo lo limpio y yo lo vuelva a limpiar, ¿sí? Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿cuánto tiempo yo quiero almacenar estos lodos en el sistema? ¿Cuánto es lo recomendado? De 2 a 3 años. Para que estos lodos no se endurezcan y sea fácil entonces la limpieza. Y esa tasa, estos lodos van a ir perdiendo también entonces mucho volumen. Entonces, esa tasa la vamos a llamar R. Si el periodo de limpieza es menor a 5 años, perdón, nuestro R va a ser de 0.06 metros cúbicos por persona. Y si es mayor a 5, que no es muy recomendado, es de 0.04. ¿Ok? Entonces, el volumen de almacenamiento de lodos, ¿sí? Que le estoy llamando aquí VL, va a ser igual a la tasa de acumulación de lodos por persona, ¿sí? Miren que esto lo tengo en metros cúbicos persona por año, por pues, el número de personas que están haciendo su contribución al sistema, por el número de años. Entonces, los años se me cancelan, las personas se me cancelan y me queda esto en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí otro criterio, miren que aquí todo lo que yo le alimento al sistema de datos, lo he puesto en unas celdas amarillas. Entonces también, yo defino para mi diseño cuánto es la frecuencia de limpieza. Entonces supongamos que sean 2.5 años. ¿Sí? Y le doy entonces la tasa de acumulación, como es menor a 5, entonces 0.06. Calculemos entonces el volumen de los lodos digeridos. Va a ser el R por la frecuencia de limpieza por C21, que era el número de, perdón, C7, que era el número de personas, y C21, que es la frecuencia de limpieza. ¿Ok? Y habíamos dicho que el volumen acumulado de natas y espumas era del 30 al 40% del volumen de los lodos digeridos. Entonces aquí el factor de 0.4%, digamos si lo hacemos por el límite superior, entonces 0.4 por el volumen acumulado. ¿Ok? Entonces, sencillamente, la capacidad total del sistema pues va a ser la sumatoria de los volúmenes. Entonces vamos a hacer eso, a sumar los volúmenes. Entonces tenemos nuestro volumen de sedimentación, nuestro volumen de digestión de lodos, de acumulación de lodos digeridos y de natas de espuma. Natas y espuma. O sea que este sistema tiene que tener un volumen total útil, y entonces ya voy a hacer un énfasis en eso, de 7,2 metros cúbicos. Cuando yo me refiero a útil, es que va a estar relacionado entre el fondo de la unidad y el nivel de agua, ¿sí? Hasta donde voy a tener la entrada y la salida. Este volumen, pues va a ser parte de mi volumen del tanque séptico, pero es un volumen constructivo, no es mi volumen útil. Esto que nosotros calculamos acá es lo que estoy denominando volumen útil. ¿Ok? Entonces, su eficiencia va a depender pues, de esta carga que se le está alimentando, de la carga hidráulica, de la forma del tanque, que ya lo vamos a detallar, y de la cantidad de cámaras o divisiones que se le pueden hacer al sistema, de la configuración de cómo es la entrada y la salida, y en general, pues esa eficiencia se encuentra de un 40 a un 70% para remoción de DBO y de un 50 a un 80% para remoción de sólidos. Entonces, aquí acababa de mencionar de cantidad de cámaras. Entonces, nosotros podemos en los tanques dividirlos en compartimentos. O sea, este volumen lo podemos dividir en fracciones o en cámaras o en tanques internos divididos para mejorar la eficiencia de remoción. Entonces,
podemos dividir en sistemas que son medianos, dos compartimientos que estén separados por un tabique divisorio, el cual tendrá una altura igual a la profundidad total, menos 2.5 como mínimo de espacio libre bajo la cubierta para el paso de los gases de un compartimento y otro. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Entonces, si nosotros lo vemos en corte, tenemos aquí un tabique divisorio que me tiene todo el tanque dividido en dos partes. Acá va a haber la mayor acumulación de lodos y acá un lodo más fino. Entonces, encontramos las eficiencias de remoción de DBO en esta sección de un 70% para DBO y de sólido 77%, y en esta otra sección, entonces alcanza eficiencias del 75% y del 90% para cada parámetro. Entonces veamos estos detalles ahora sí para el diseño de los tanques sépticos. Entonces, se recomienda relaciones largo-ancho, como es un sistema de sedimentación, y aquí me voy a permitir devolverme. Miren que entre más largo es el sistema, mayores posibilidades tengo yo de retener los sólidos. Entonces, por lo tal, es importante que este sistema sea rectangular. Por eso aquí estamos mencionando relaciones largo-ancho de 2 a 1 o hasta de 4 a 1. Y también largos internos mínimos de 0.8. Ok, entonces ahora sí, y voy a ampliar esto. Entonces vamos a empezar ahorita hasta el momento hemos calculado el volumen. Ok, empecemos entonces a calcular las dimensiones. Ok, démosle entonces la altura. Entonces le vamos a dar una altura a un nivel de agua. Entonces aquí vamos a tener unos recomendados. Si el volumen es de hasta 6 metros cúbicos, mínimo 1,2, máximo 2,2, de 6 a 10, 1,5 a 2,5 y más de 10, 1,8. Nuestro volumen nos había dado 7,2. Entonces, si atendemos algún valor de estas recomendaciones, podríamos estar entre 1,5 y 2,5. ¿De qué va a depender? Pues del tamaño también del terreno que tengamos disponible. Entre menos tamaño tengamos, pues nos toca hacer el sistema más profundo. Ok, supongamos entonces que lo vamos a hacer de 1,7. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a, este es otro valor que nosotros le estamos asignando y volumen es igual a altura por H, ¿cierto? Entonces vamos a, nosotros tenemos que el volumen es igual a H por el área. Entonces nosotros ¿qué tenemos? Despejamos para A para saber entonces cuál es nuestra área requerida. Ok, entonces área va a ser igual el volumen, y vamos a pasar esto acá, al volumen que es C29 sobre la altura, C31. Ok, entonces tenemos un área de 4,2. Y habíamos dicho que la relación largo-ancho tenía que estar de 2 a 1 a 4 a 1. Entonces supongamos que utilizamos una relación de largo-ancho de 2. Ok, entonces veamos esto. Ok, si área es igual a B por A, voy a utilizar ese ejemplo del 2 para que me quede fácil mostrarles. Pero estamos diciendo, pero A, ¿sí? Pero B es igual a 2 veces A. ¿Sí? Entonces, área va a ser igual a B, perdón, aquí me equivoqué, B por A, pero B es 2 veces A. Ok, B es 2 veces A por A. Entonces, esto me queda 2A elevado al cuadrado, ¿cierto? Vamos a ponerlo aparte para que lo podamos visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, yo puedo despejar A. Ok, entonces A va a ser igual a A sobre 2 y esto
va a ser la raíz de eso, o sea, elevado a la punto 5. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Estamos encontrando quién es el ancho. ¿Okay? C32, que es mi área, dividido C33, que es mi relación, que es la que yo estoy usando aquí. Ahorita cambiamos, por ejemplo, para otras relaciones para ver cómo da. Y elevado a la punto 5. Y pues ya habíamos dicho que B era 2 veces A, o la relación por A. Entonces, esto por A. Entonces, miren que ahí ya me está dando las dimensiones. Me está dando que es un tanque. Vamos a borrar esto. ¿Ok? Me está diciendo que tiene un ancho de 1,5, un alto, perdón, de 1,7, de largo, ¿cierto? Va a tener esta sección 1,45, perdón, 2,9 y el ancho es 1,45. Entonces ya empezamos a tener nuestras primeras dimensiones. Habíamos hablado que podía dividirse y que esta primera parte pueden ser 2/3. Entonces podemos colocar, si el largo es 2,9 por 2/3. ¿Sí? Entonces mi primer compartimiento es de 1,9, que es el que yo estoy dibujando aquí, y el segundo compartimento es de 1 metro. Esto para el tanque séptico. Entonces ya empiezo a tener dimensiones en las cuales entonces yo ya puedo empezar a hacer mi diseño constructivo. Y estas otras partes, estas distancias pueden ser más o menos 40 centímetros, va a depender también de a qué nivel me está llegando el agua, pero de aquí para arriba es totalmente por aspectos constructivos. Okay, entonces es la siguiente unidad que vamos a ver.